Hola Dafne, ¿cómo estás? Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, asesor. Muy bien. ¿Y usted? Bien, también, muchas gracias. Qué bueno. Muy bien, Dafne. Hola, profesor. Buenas tardes. Hola Dulce. Dulce, ¿es la primera vez que entras a la sesión? No, es la segunda ya. ¿Ya habías entrado? Entré en la del miércoles de la semana pasada. Ah, ok, recuérdame de dónde eres, Dulce. Del México, de la Ciudad de México. Ah, ¿de qué parte? De, creo ¿Donde que de llueve más? Iztapalapa. ¿Donde llueve más? No, ¿verdad? No llovió fuerte por ayer. ¿O sí? Un po- sí, un poquito. Sí, ¿verdad? Que también llovió mucho. Y allá, y Dafne de Ciudad Juárez, ¿verdad? Sí, Allá no llueve, ¿o sí, Dafne? pues últimamente sí ha llovido, pero el clima aquí es muy raro. Puede estar ahorita soleado y muy caluroso y Ajá. venirse la lluvia de la nada. Entonces sí, muy raro. Sí, sí, me imagino que es así. Yo cuando fui no hacía mucho calor. Las veces que te comenté que fui no hacía mucho calor, hasta eso me tocó un buen clima, pero me imagino que sí ha de ser caluroso. Bueno, Sí. ¿dudas de su actividad que tienen que entregar y del foro? No hay duda, estamos bien. No, por mi parte no. Aún no las he realizado, pero justamente ahorita, antes de iniciar a la sesión, estaba viendo el video del debate para el foro Ah, y ahí perfecto. tengo unos apuntes. Sí, perfecto. Incluso cuando hagan su última participación, la quinta, pongan así. Es mi última participación para que si la hacen viernes, sábado, yo ya pueda evaluar los foros, ¿sale? Ya, y no se me acumule toda la evaluación. Les pido ese favor, ¿no? Que me marquen Sí. la quinta, participación. Bueno, acuérdense que es un ensayo acerca de la legislación de las drogas. Yo les he comentado que tienen que darle un enfoque, porque si me ponen nada más como título la legislación de las drogas es un mal título, porque no hay un enfoque. Y ayer estuvimos viendo los diferentes tipos de títulos que pueden tener, cómo pueden abordar el trabajo, lo pueden abordar, el ensayo, lo pueden abordar desde los sistemas de salud, desde la economía, desde la disminución de la violencia de, pues de el mejoramiento, el uso de la marihuana para el mejoramiento de la artritis o de otras enfermedades, etcétera, etcétera. Acuérdense de citar, ya hemos visto en todas las clases cómo citar, poner las referencias, que eso es muy importante. El proceso de investigación, pues bueno, vimos ayer, pues que todo, puede haber documentos digitales y documentos impresos, ¿no? O como le llaman, informáticos, ¿no? Que el documento, por ejemplo, les comentaba que ahí, pues debería ser documentos informáticos o con hojas, ¿no? Físicos, perdón, documentos físicos o documentos digitales. Ya no sé si les comenté, por ejemplo, pues las actas de nacimiento. Ya las actas de nacimiento las puedes tú conseguir físicas o digitales. Em, Entras al portal de gobernación y sacas tu CURP, sacas eso. Igual las licencias, por ejemplo, ya las puedes tener digitales, eh, los libros, o sea, ya este mundo está digitalizado. Y la información que ustedes van a utilizar para este ensayo, pues obviamente es digital. Solamente que tuvieran ustedes libros o revistas en casa de este tema de la legislación
de las drogas, o si tuvieran por ahí un familiar que estuviera en una universidad que les pudiera sacar un libro de ese tema, pues sería un documento impreso, físico, ¿no? De lo contrario, pues tendría que ser un digital. Y el procedimiento, lo que vimos ayer era pues que utilizas un motor de búsqueda. Esa es la función. Y bueno, haces un fraseo en donde redactas qué información quieres saber. Yo quiero saber los beneficios de la marihuana en la medicina, los beneficios de la marihuana para curar enfermedades, qué enfermedades cura, o el uso de la marihuana con fines de relajamiento en otros productos. Creo que hay hasta gotas que te las tomas y te tranquilizan, te relajan. Entonces, esas tendrían que buscarle ustedes como fraseo. Y después el punto 3 es qué sitios web te dio, o sea, dónde te llevó esta búsqueda de información, ¿sale? Bueno, em, ahora eh, voy a tratar ese tema justo, ¿no? Voy a tratar el tema acerca de recursos de información y fuentes de información, que son dos términos que están entrelazados, pero que no son lo mismo. Eh, Cuando nace la computación, y sobre todo cuando la computación empieza a masificarse, esto es, que entra en los hogares de las personas, les recomiendo mucho que vean una película que creo que ya incluso está en YouTube, que se llama, se las voy a anotar en el chat, Los Piratas del Valle del Silicon. Ajá, ese es, ya, véanla, ese es, anótenla. Es una película que te enseña cómo se empieza a masificar la computación y tiene dos protagonistas. Uno vive, otro no. Steve Jobs, que fue el creador de Apple, y Bill Gates, que todavía anda vivito y coleando, que fue el creador de Microsoft. ¿Sale? El Valle de Silicon es una región de California, cerca de San Francisco, en donde las empresas tecnológicas tienen sus sedes. Están todas, o la mayoría, las sedes más importantes, porque también tienen sedes en todo el mundo. Entonces es una película en donde te dice los inicios de la computación, quién empezó a usarla, cómo la empezaron a usar, cómo se generó la competencia, etcétera, etcétera. Ahí entramos a un mundo digital, o sea, todas las operaciones informáticas eran para que tú en tu pantalla tuvieras documentos digitalizados. Eh, por ejemplo, yo mi tesis de licenciatura la hice en 1990, de 1990 a 1992. Yo compré una computadora ya con pantalla y con un CPU. CPU es la fuerza de poder, ¿no? Que tiene la computadora. Eh, sí ubican que es un CPU, ¿no? Es la parte de de aquí donde están todos el funcionamiento de la computadora. Pero esa computadora nada más con discos flexibles, no había disco duro, no tenía para internet, o sea, era como una máquina de escribir digital, o sea, encimita de la electrónica. Entonces, eso me permitió que no usara máquina de escribir y que todo lo guardara yo en mi disco, en mis discos flexibles.
Entonces yo llegaba con mi asesor y mi asesor tenía otra computadora, incluso no teníamos ni Office, era un programa que se llamaba WordPerfect, que lo tenías que, te lo daban en un disco y lo tenías que poner en la computadora. Sí, sí tenía la capacidad de la computadora de absorber el programa y ya después que tú metías un disco, grabar la información. O sea, era grabarla cada 10 minutos, cada 15, porque si se iba la luz ya te jodías, porque se te iba toda la información, perdón por la expresión, iba a decir otra más fea, pero es que era espantoso que tú estuvieras escribiendo y de repente se fuera la luz y llevaras tú una hora escribiendo. Imagínense, chicas, una hora de información que se te perdía. Si con el Office, que era más amigable, nos llegó a pasar, con estos programas rudimentarios, este, la arqueología de la comunicación, de la tecnología. Entonces, poco a poco se fue sofisticando más este tipo de equipos. Ya después, la siguiente computadora que me compré ya tenía disco duro, el módem lo tenía fuera, no tenía módem, tenía que comprar yo un módem aparte, que el módem es quien te conecta a internet. Entonces, esa parte de la computadora que te podía conectar a internet fue maravillosa, porque ya entonces tú tenías información de muchos lugares en un instante. Todavía recuerdo esos momentos de cuando nos conectábamos a internet en la computadora que tenemos a casa y era maravilloso ver un periódico español, un periódico gringo, meterse a páginas de universidades de otros países. O sea, era algo que no existía en ese momento y que ahorita pues a ustedes se les hace muy natural hacerlo, ¿no? Y es una condición del uso, pero eso no existía, eso apenas en los años 80, 90, 90 en México, 80 en Estados Unidos se empezó a desarrollar, ¿sale? Entonces, y hay una época muy importante, una época, un momento, digámoslo así, histórico, que ha de haber sido también a principios de los, finales de los 80, principios de los 90, cuando se inicia las páginas web. Miren, les voy a poner un ejemplo. Em, un segundito. Esto fue lo que cambió toda la interfaz, toda la lógica de la computación. Esto, una página, esto, a ustedes esto es pues ya muy natural para ustedes que exista una página, eso es una página web, aquí está la dirección, la preparatoria, etcétera, etcétera. Miren, aquí está cómo yo entro, ¿no? A la información. Esta estructura la ha tenido desde siempre. Han cambiado varias cosas, pero esto no existía. Cuando empieza Internet, eran otro tipo de páginas, eran otro tipo, se les llaman de códigos, en donde tú entrabas a un espacio en una pantalla negra y tenías que escribir muchos códigos para poder ingresar y escribir. Fíjense, yo todavía en el año 89, déjeme ver qué año fue, 98 me fui a España a estudiar y en el laboratorio de cómputo de la Universidad Complutense me daban un correo electrónico. A ver, ahorita a ustedes ya les damos un correo, bueno, la prepa les da un correo de Gmail. Acá me daban un correo de la universidad, pero era bajo ciertos códigos. Entonces todavía era la pantalla negra, letras blancas o verdes. O sea, no eran en páginas web. Las páginas web las inventó eh, un
un cuate, un inglés, que se apellida Timbers-Lee. Eh, y eh, este señor Timbers-Lee, les voy a poner aquí lo que ahorita tecleé, era un inglés, un físico inglés, que es un físico inglés que estaba trabajando, él, miren, él, este señor, él estaba trabajando en un laboratorio de física de Europa, muy importante, que querían pues hacer muchos experimentos de la física, sobre todo el Big Bang, que era la creación del universo. Entonces, él escribía artículos, y esos artículos pues se los enviaba, miren, estas son las páginas, se los enviaba a sus amigos, se los enviaba a sus amigos y él decía, él se empezó a pensar de que si no habría una manera de que él pudiera em, tener un sitio en donde pusiera la información. Fíjense, donde pusiera la información. Entonces empezó a desarrollar lo que se conoce ahora como sitios web, pero tardó, o sea, no crean que es ahora pues hasta hay planillas y muy fácil, pero tardó mucho él en hacerlo. Y esta foto es el resultado de lo que él creó. No me la da en grande, pero ese es lo que pone aquí, es su primera página web. Y lo que tenía era hipervínculos. Esto que ven ustedes aquí de color azulito son hipervínculos, o sea que le dabas clic y podías pasar a otro sitio. Entonces, él crea los sitios web y como eran tan amigables, tan fáciles de trabajar, entonces fue un éxito. Y él es inglés, no se quiso aborazar y que que fuera su invento. Lo que hizo él fue regalarlo se le llama regalarlo a la humanidad. Eh, Todos los programas se manejan mediante un código y él regaló el código, o sea, él regaló el procedimiento para hacer un sitio web. ¿Sí me explico? ¿Se me van siguiendo, chicas? Perdón. Es un poco de historia, pero es una historia muy bonita, porque si lo hubiera querido hacer, él hubiera hecho una empresa y se hubiera vuelto multimillonario, porque él hubiera cobrado a las empresas por utilizar sus sitios, el sitio web. ¿Sí, sí, chicas? Sí, 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 yo sí estoy comprendiendo. Ah, bueno, entonces las demás, si me quieren poner cómo van ahí en el chat, está bien, ¿sale? Entonces, eso desarrolló, o sea, potencializó Internet de una manera impresionante. Porque antes Internet era para ingenieros, o sea, los ingenieros en cibernética eran los que pues sabían cómo hacer yo me acuerdo que yo iba con ellos para que me explicaran qué procedimientos tenía que hacer para conectar yo en ese momento lo que yo tenía de Internet. Entonces, cuando este cuate, Kimberly, lo regala, a la humanidad, pues muchos informáticos de todo el mundo empiezan a desarrollar sitios web. Y entonces esto se multiplica. Entonces, pues si yo quería crear un sitio web, ya sabía cómo hacerlo. Entonces empezaron negocios de sitios web, empresas, gobierno, universidades, empezaron medios de comunicación, crearon sus sitios web para comunicarse con el mundo y subían información para comunicarse con la sociedad. Esto, les digo, pasó en los 90, o sea, eh, a- para que tengan una idea, en México
eh, creo, un maestro me comentó que él hizo un sitio web para Vicente Fox en el año 2000 y creo que fue el primer sitio web de presidencia. Ahorita pues ya es común y bueno, aparte de redes sociales, que es otra cosa, ¿sale? Y en los años 90, cuando estaba la efervescencia de los sitios web, como ya había muchos sitios web, o sea, se multiplicaron, nacieron los motores de búsqueda. ¿Sale? Los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda, había uno que se llamaba Archideli y yo trabajaba con uno en el 96, 95, 96. Es que ya me pierdo las fechas. No, creo que fue por el, sí, porque en el 94 compré la computadora, eso sí me acuerdo, ya una computadora de marca Compaq, ya con Office. Entonces ya podía yo conectar el módem. Entonces, ya conocía las páginas y un día mi hermano me dijo que si conocía los motores de búsqueda y yo le dije no, porque yo tecleaba en la dirección de arriba, nada más cuando quería meterme en una página, pues tecleaba y a veces me daba, a veces no. Entonces él me enseñó a usar los motores, que bueno, pues era muy sencillo, en la caja de redacción pones tu caja de búsqueda, pones lo que quieres y ya te llevaba. Eh, los motores, uno de los motores más importantes, ya hablando de este siglo, fíjense, ya este siglo es importante porque aquí se empieza a masificar todo. Todavía en los años 90 la penetración de computadoras y de internet era lenta, no había mucho. Yo lo tenía porque estaba en la universidad y la universidad en un momento dado yo compré uno y en otra universidad que entré a trabajar en el 98, el TEC de Monterrey, me lo prestó junto con una computadora. Entonces, em, todo eso pues se aceleró y ya, por ejemplo, en el año 2000, toda esa década, 2010, se multiplicó. Ustedes, por ejemplo, pregúntenle a sus papás cuándo fue cuando empezaron a tener internet o cuándo fue cuando compraron su primera computadora y van a ver que fue en este siglo. ¿No? Fue en este siglo, incluso no sé qué tantos en esta década, desde el 2020 o no sé, ese sería un buen ejercicio. Cuando empezaron a tener internet en su casa, por ejemplo. Em, y entonces los motores se convirtieron en un recurso para acceder a la información. Ojo, para acceder a fuentes de información. ¿Sale? A fuentes de información. Los motores de búsqueda como Google no son fuentes de información. Ese es lo primero que quiero que aprendan el día de hoy. No son fuentes de información. Pero ahorita vamos a ponerle un asterisco a eso porque cambiaron algunas cosas, ¿sale? Sí queda claro ahorita. Ese buscador que ustedes utilizaron no eh, no es una fuente, ¿sale? Aquí hice unas preguntas porque ahorita estamos sobresaturados de información. Hay un concepto que se llama infoxicación. ¿Saben lo que es la infoxicación? No, yo no, la verdad, no sé mis compañeras. ¿Qué se les No, yo ocurre que no sea la sé. infoxicación? ¿Alguna de ustedes ha comido eh, camarones? O hay una película que se llama, ay, es Mi papá ideal o algo así, que es de un jugador de fútbol americano, el actor es La Roca y que su hija come nueces y se intoxica, ¿se acuerdan? ¿No vieron esa película de Disney? Yo no, yo no la he No, visto. no, ahorita te digo cómo se llama. Eh, comió nueces y se intoxicó. Comes camarones y te intoxicas. Eso quiere decir que te genera un daño, ¿sale? Entonces, infoxicación es el daño que te genera toda la información, sobresaturada de información. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Ese es el concepto. Viene de intoxicarse. Infoxicación es tanta información, te intoxica, te hace daño. Y de ahí las fake news y todo eso. Estaba viendo una entrevista de esta.
alcaldesa de la Comunidad de Madrid que vino a México y la entrevistan y dice una sarta de mentiras, que la amenazaron, que el gobierno, que corría peligro, que decía que en cada esquina en México la gente no puede estar, eso como me molestó, que el miedo de la gente, que en cada esquina te pueden hacer daño, o sea, eso es mentira, mentira. Hay lugares que sí, tienes que tener mucho cuidado al salir, pero no todo México es eso, ¿no? Y al final se toma unas 4 días en la Riviera Maya de vacaciones esta señora. Entonces, eh, eso se difunde y eso es información falsa. Entonces, hay que tener mucho cuidado de tanta información que hay, cuál es la verdadera y cuál es la falsa, ¿sale? Bueno, entonces, tenemos muchos recursos para obtener información, pero me voy a lo principal, a las fuentes de información. ¿Qué es una fuente de información? ¿No? Una fuente de información es el origen del conocimiento. Por ejemplo, una fuente tradicional de información es este documento eh, que se llama libro. ¿Sale? Un libro es una fuente de información. Incluso es la fuente de información eh, más importante todavía para nosotros en la universidad, o no sé si ya está dejando de serlo, eh, o era la más importante, porque ahora la más importante al parecer son los sitios web. Por eso les quería hablar yo de los sitios web, porque ustedes cuando investigan, pues entran a un sitio web que los lleva a otros sitios web, ¿sale? Por ejemplo, ahorita que van a hacer, por eso es importante la pregunta 6, ¿qué técnica utilizaste? Y poner los procedimientos y al final poner, pues a mí me llevó al sitio web de la Cámara de Diputados, del Congreso, perdón, del Poder Judicial, de la UNAM, porque el sitio web es complementario a un libro, pero es otra fuente de información digital y que tiene otra estructura de información. ¿Sí queda claro esto que le estoy diciendo, chicas? Sí, una pregunta. Ajá. Entonces, en esa pregunta, nosotros vamos a poner todo lo que buscamos en, por ejemplo, en Google, que las cosas que buscamos para encontrar las respuestas o Sí, cómo. en Google tú te metes y me dices, utilicé el buscador Google. Ajá. Punto uno, utilicé el buscador Ujú, Google. Dos, hice los siguientes fraseos. ujú, Uso de la marihuana para beneficios de la salud. Eh, Medicamentos hechos a base de marihuana. ¿Sí me explicó? La sí. legislación de la marihuana con fines medicinales. Por ejemplo, ya hiciste 3 fraseos, entonces Ujú, los pones, ¿sale? ok, Y después en el punto 3 me dices de esos fraseos, bueno, te va a dar muchísima información, te va a dar miles de páginas, ujú, pero tú no vas a ver las miles. Entonces, tú me vas a seleccionar 3 páginas de las que quieras y me pones ajá, el nombre de las páginas. ok, Cámara de Diputados, Congreso de Puebla, Presidencia de la República, o sea, periódico Milenio, ¿no? ¿A ok, dónde te llevó ese fraseo, esa búsqueda? Al final, ¿a qué sitio web te llevó? Y eso es lo único ok. que tienes que poner. Porque La el liga sitio, no, ¿verdad? no, 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 no. Si Ok, está cortita, puedes ponerla, porque luego hay unas ligotas. Entonces puedes sí, poner periódico Milenio y si quieres pones ahí ok, la liga, ¿sale? Ese es opcional. sí, sí, está Pero bien. ya hiciste tú un procedimiento que para dentro de 8 días les voy a explicar cuál es la siguiente fase de eso, porque ya te llevó a un lugar en donde hay información y ahora como en un sentido coloquial, cómo le entro a esa información. O sea, la tengo que leer, pero cómo la uso? ¿Qué hago con eso? Leo y ¿qué hago? Hago un esquema, hago un resumen, contesto preguntas que yo me hago, pero eso lo vemos dentro de 8 días. Ese es otro tema que está muy ligado a esto, ¿sale?
Bueno, entonces, Una pregunta. sí, ¿Eso que acaba de decir lo tenemos que hacer en una actividad de la escuela, de sí, la es prepa? la pregunta 6, Dulce. Ah, ok. ¿Sale? Sí, Ajá, gracias. ve anotando lo que yo les estoy comentando, Dulce. Es muy importante que tengas un cuaderno. Si no, revisa otra vez la clase. Ahorita la subo luego. Vamos más o menos como a la media hora, ¿sale? Para que Ujú. otra vez revises esto que te acabo de decir. Pero lo ideal es que tomes nota, ¿sale? Es el punto 6. O revisa, esto también lo expliqué ayer, revisa la clase de ayer también, puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿sale? Sí, gracias. Bueno, entonces la fuente es en donde la información se crea, se registra, se publica. Bueno, aquí este libro, no sé, lo que escribió esta Adela Cortina, em, no lo hizo en este libro. O sea, ella lo creó pues, en su computadora, en un Word, me imagino. Lo registró, pero sí está publicado aquí. Esta es una fuente de información. ¿Sale? ¿Qué otras fuentes de información hay? Pues artículos científicos o que están en revistas especializadas. Eh, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar administración, hay revistas especiales de administración de empresas, de contabilidad. Si quieren estudiar derecho, hay revistas especializadas en derecho y hasta hiperespecializadas, ¿eh? O sea, que hablan de temas muy puntuales. Por ejemplo, el amparo. No sé si sepan ustedes qué es un amparo en derecho. Es como yo no soy abogado, pero lo voy a tratar de explicar. Es como un documento que tú le pides a un juez para que no te detengan. Te están acusando de algo que tú dices, yo no lo hice, o aunque yo lo haya hecho y no lo quiera aceptar, me amparo para que no me detenga la policía, ¿no? Hay revistas que hablan del amparo, hay revistas médicas, pues, muchísimos, revistas pedagógicas, artículos. Por ejemplo, ahorita están saliendo un montón de artículos sobre la inteligencia artificial. Salió publicado un artículo en un periódico norteamericano de Washington Post que me llamó mucho la atención porque decía, es que enseñar inteligencia artificial no es enseñar prompts, es más complejo. Yo dije, órale, este artículo me gusta, pero me costaba $2, o sea, me costó 34 pesos. Nunca había comprado un artículo, pero me pareció interesante y lo compré. Y ya lo leí y en efecto es un muy buen artículo que me abrió mi mente en relación al uso de la inteligencia artificial, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay revistas, tesis, documentos oficiales. Por ejemplo, esta clase se convierte en una fuente de información. ¿Sale? Se convierte en una fuente de información eh, para, l- para ustedes y para los que la van a ver asincrónicamente. Acuérdense que asincrónicamente es que no es cuando esté pasando, no es en vivo. Ahorita Dulce y Dafne me han hecho preguntas. Si esto lo vieran, no hubieran entrado hoy a la clase virtual y lo vieran en la tarde, se hubieran quedado con la duda, porque no me lo hubieran podido preguntar. Ese se le llama sincrónicamente, ¿sale? Anótenlo para que no se les olvide. Bueno, todas estas son fuentes de información. ¿Alguna duda? Bueno, aquí no puse sitios web, pero los sitios web son, las redes sociales son fuentes de información. Los periódicos son fuentes de información, ¿sale? ¿Alguna duda sobre eso? No, yo no No, tengo. por mi parte no. Ok, gracias, Dane. Emily, Isabela, Ah, Dulce, ¿quién más está? Alison, hola Alison, ¿cómo estás? ¿Dudas, Alison? yo no tengo dudas, profe. Gracias, Dulce. Sí, yo tampoco, todo bien. Gracias, Emily. Tienen una voz Todo bien todas, igual. tienen una voz todas
muy jovencitas, de 16 años. Hasta se parecen sus tonos de voz. Muy lindas. Bueno, a ver, entonces, ya vimos entonces lo que es una fuente de información. Ahora vamos a ver qué son los recursos de información digital. Ya vimos, fíjense esa imagen, ahí, esa imagen, es muy contundente esta imagen, ¿sale? Y ahí me está diciendo que es un recurso de información digital. ¿Qué les dice esa imagen? ¿Qué les dice? Ay, ¿qué tal? ¿Qué está Bueno, tal haciendo? vez que Google es un recurso para buscar información ¿Y qué está sacando? y ligas Un información. libro. Bueno, Ah, sí. O sea, un claro, puede libro. ser un libro, puede ser una liga. Lo que está sacando es una fuente de información. Oh, sí, sí, O sí, sea, una fuente. Google te lleva a una fuente. Y entonces, lo que tú rescatas son fuentes de información. Ujú. ¿Sale? Un recurso de información digital es una herramienta, fíjate, o fíjense, una herramienta o una plataforma que te permite buscar información. Esto es acceder a fuentes, organiza contenidos y difunde información. No sé si sepan que Google tiene una modalidad que se llama Google Academic, Google Académico. ¿Sabían eso? No, yo no. Ajá. Si tú Sí, le yo pones sí. Google, ajá, Google Academic, eh, te va a llevar a un sitio de Google muy similar a este. Y si tú le tecleas un tema como este de la marihuana, medicinas que se estén hechas con marihuana, te va a llevar a puro artículo académico, puro artículo científico. O sea, te lleva específicamente a información publicada en revistas, en fuentes de información de calidad, ¿sale? Que son fuentes confiables, porque están avaladas por universidades o centros de investigación, ¿sale? Entonces, Google te ayuda a eso, ¿sale? Ese es, fuentes es el contenido, recurso es el medio para acceder, en las fuentes se produce contenidos, el recurso te facilita la búsqueda en una página web, eh, etcétera, etcétera, ¿sale? Bueno, esto es un poco lo que es la fuente, ¿no? Mi fuente es Google, no, no. O lo saqué de una página, no. La fuente es el texto del autor y el documento, el libro o el artículo, ¿sale? No Google. Bueno, pero ¿qué creen? Que todo cambió. O sea, todo cambió hace aproximadamente, bueno, cambió en noviembre del 2022. ¿Ustedes saben qué fecha es esa? Noviembre del 2022. ¿Por qué digo esa fecha? ¿No se imaginan? No, la verdad, no. ¿Las demás? ¿Qué pasó en noviembre del 2022 en el mundo? Pues el mundial, no sé. No, sí, sí, cierto. En la época del Mundial de Qatar, exactamente. Eh, no, salió a la luz comercialmente la primera inteligencia artificial generativa, que fue el ChatGPT. ¿Sale? Esa fecha, por eso es importante, porque salió el ChatGPT 3.0, era una versión.
No es que no se hubiera trabajado desde antes, era una tecnología que se venía trabajando desde 10 años atrás, pero implica mucho trabajo, mucho dinero, mucha información. Incluso fíjense que yo estaba viendo, no sé si a ustedes les gustan las películas de los Avengers, a mí me gustan. Entonces estaba yo en casa de mis suegros, con mi hija, y le dije, a ver, ponte ahí una película de los Avengers, a ver cuál, y ya vimos no sé, de Ultron, no sé cómo se llama esa película, El regreso de Ultron o no sé qué. Entonces la empiezo a ver y digo, a ver, esto es inteligencia artificial. O sea, lo que está, Ultron es una inteligencia artificial. Eh, pero la idea de esa inteligencia artificial es que tuviera un cuerpo, ¿no? Que tuviera un cuerpo y que esa inteligencia se utilizara para pacificar el mundo. Pero esa inteligencia Ultron tenía conciencia y empezó a dialogar con Jarry, que era la inteligencia artificial que tenía Tony Stark. Entonces, un pasaje como por el minuto 20, por si lo quieren ver, en donde empiezan a hablar las dos inteligencias artificiales. Cosa que eso no existe, eso es ciencia ficción. Pero la interpretación que hace Ultron es diferente de lo que es la paz. Entonces empieza a ver las imágenes, empieza a ver a los Avengers que atacan a la humanidad o que defienden a la humanidad. Entonces él se alucina y piensa que para que haya paz tiene que derrotar a los Avengers. Entonces se mata a Jarvis, se queda con toda la información, pero hay un momento en la película, cuando están hablando, que se pasan información. Y eso es justo lo que es la tecnología de la inteligencia artificial generativa. Ojalá la puedan ver, es como por el minuto 20, porque a estas inteligencias les suministras información. Un día yo oí a Google que dijo que quería tener toda la información del mundo y yo me reí y dije, jajaja, pues ahora ya no me río porque no la tienen, pero tienen mucha información. Igual el chat GPT, igual el que ustedes me digan, ¿no? Entonces, miren, aquí pongo creador de las páginas web y me dice todo, ¿ya lo vieron? Aquí dice todo y aquí me empieza a decir, pero aquí ponen un botón que dice modo IA. Entonces, si yo le aprieto a este botón de modo IA, lo que hace es darme un documento. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo lo dejo aquí en todo, Google es un sistema de información digital, lo que les enseñé hace rato. Pero si lo pongo modo IA, se convierte en ¿qué? En una fuente de información. ¿Vieron? Se convierte en una fuente de información. Entonces yo le puedo decir, realízame un escrito con mayor profundidad. Entonces yo le digo que me realice un escrito con mayor profundidad y ahí está, ¿no? Y le puedo decir, pero hazlo con introducción, desarrollo y conclusiones. Y que me entrega introducción, desarrollo, conclusiones. Le voy a decir, te faltaron citas y referencias. Y me lo vuelve a hacer con citas y referencias. Bueno, citas creo que no me puso, ¿eh? Ah, aquí bueno, pero mal. No como yo les enseñé.
Pero yo le puedo decir citas estilo APA, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo que ha pasado en pocos años, de ser un, un sistema de información que me proporcionaba información, fuentes, ahora se convierte en una fuente de información. Ujú. ¿Sí vamos bien? ¿Sí vamos claro, chicas? Sí, Sí, sí. Sí, 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 sí. profe. sí, sí. Ahora, así como Ultron, que se convierte en un peligro, por eso vean la película, esto también se puede convertir en un peligro. Sobre todo un peligro para la educación y para la formación de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué se puede convertir esto en un peligro? Porque muchos lo usan para hacer sus tareas y así, ¿no? Exactamente. Yo lo puedo usar ahorita, yo puedo decir, ay, es que yo quiero saber de la vida de Tim Berners-Lee, ¿no? Porque no me queda claro un dato, ¿no? Y me dice, a finales de la década de los 20, o sea, tengo que tomarlo con mucho, em, incluso cuando te arma, miren, aquí te ponen las fuentes, ¿de dónde lo sacó? Miren, ¿ya lo vieron? Tengo un Eh, comentario. sí, Es que, bueno, yo opino que la inteligencia artificial llegó también como para hacer un bien en el momento de que te da información más rápida. Si tú le dices una pregunta, te dan la información, pero también considero que también llegó para hacer un mal, porque hoy en día ya casi la mayoría de los estudiantes usan la inteligencia artificial para hacer los trabajos. Ya no piensan, ya no buscan ellos la información, solamente le ponen específicamente lo que quieren y lo copian y lo pegan. Y ya no estamos usando tanto el cerebro y creo que eso también es muy dañino porque claro, no se nos está reteniendo absolutamente nada. claro, claro. O sea, fíjense, es que lo que dice Dafne es interesante, porque yo puedo usar esto como fuente de información. O sea, yo lo puedo leer, me lo memorizo y lo uso para mis clases, ¿no? Les digo, miren, como este señor, Tim Berners-Lee, creó la World Wide Web, la WWW, trabajando en la Organización Europea de Energía Nuclear, y yo esto, porque esto lo he dado en varios años, antes le pedía a Google y le pedía una página web, entonces yo navegaba en varias páginas web para sacar la información que a mí me interesaba. O sea, yo navegaba, o sea, yo decía, bueno, a ver, ¿en dónde? Tal, tal. Pero aquí me lo está dando todo. Por eso yo les puse los ejercicios, bueno, les puse el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Escríbanlo con mayor profundidad. Ahora con citas, ahora con... Porque ya no pierdo tanto tiempo, si puedo decir el término perder, porque también implica un aprendizaje el estar metiéndose a diferentes páginas web, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, pues lo uso y lo leo. Es como si estuviera leyendo un artículo académico, como si estuviera leyendo un libro. O sea, es una fuente. El problema de esta fuente, a diferencia de esta, pues que lo hizo una persona de la cortina, avalada por un editor. El editor es quien revisa este texto y lo avala. Aquí no hay editores. Por eso es importante que vean esa parte de la película de Ultron, porque ahí se ve cómo le suministran información. ¡Pum! Así. Y pasa lo mismo aquí con estos modelos de lenguaje. Le suministran muchísima información, sobre todo pública. Bueno, estaban diciendo que también libros piratas, ya ven que hay libros en PDF que son piratas, que también libros piratas y todo. Entonces, el programa es tan poderoso, es un programa poderosísimo, que te puede hacer esto en segundos, ¿no? Eso es lo increíble de esta tecnología, que te puede hacer esto en segundos. Pero puede haber algunos sesgos. Sesgo es algunos datos que no sean correctos.
que no puedan ser verificables. Incluso si yo, por ejemplo, ya pongo cuestiones más de corte política, de corte político, te puede dar hasta tendencias ideológicas. ¿Me explico? Que eso es un poco más difícil. Eh, Les voy a dejar otra tareita. Vean, anótenlo, un documental que está en Netflix, si tienen Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales. No sé si lo han visto. Se llama El dilema de las redes sociales. Ahí te ponen el ejemplo de cómo manipulan lo que se conoce como algoritmo, que es las ecuaciones lógicas matemáticas que te llevan a una determinada información. Eh, por ejemplo, yo tengo una Alexa, una bocina Alexa, y le pido yo un tipo de música. Por ejemplo, me gusta mucho el rock en español y sus derivados. Y si yo le digo, Alexa, ponme música, ella me va a poner ese tipo de música. No me va a poner música de banda, no me va a poner música ranchera, no me va a poner música clásica. Me va a poner todo lo que ella entienda por música en español. Entonces, se dice que en términos técnicos ya la entrené. O sea, yo ya entrené a mi inteligencia artificial, que es Alexa, y me da la música que yo quiero. Pasa lo mismo acá. Por ejemplo, estaba con un amigo que apenas estaba empezando a entender ChatGPT y yo le estaba enseñando, yo tenía el teclado y le puse, mira, quiero que te dirijas a mí como doctor Hernández, porque mi amigo se llama Jair Hernández. Entonces, ya para todo, cuando trabaja mi amigo con el chat, le dice doctor Hernández. Entonces le daba mucha risa porque todavía no es doctor en grado. Entonces, pero ya le dice doctor Hernández. Entonces tú ya la entrenas, pero hay que tener como mucho cuidado. Ahora, también lo que dicen Dafne es muy importante y es en donde yo ya quiero cerrar esto, porque es una cuestión ética, no solamente ética, también cognitiva. Eh, Hay investigaciones que te están diciendo que nos está volviendo más tontos y más perezosos el chat, porque no estamos queriendo nosotros hacer nuestra tarea, nuestra labor. Si ustedes están en la prepa, es porque quieren formarse para una profesión o formarse para ser buenos ciudadanos, para ser ciudadanos ejemplares, para ser buenos hijos, buenas hijas, para aprender a la convivencia con la familia, etcétera, etcétera. Saber solucionar situaciones, problemas. O sea, es un proceso de formación muy importante que les va a enseñar a ver la realidad de manera diferente. Dulce, adelante. También en las noticias aparecía que ChatGPT se convirtió como un psicólogo, porque muchos estudiantes y jóvenes lo usaban para decirle sus problemas y todo así. Ajá, hay un problema fuerte, Dulce, con los jóvenes a nivel mundial de sus emociones. Ese es un tema que también se trabaja mucho en las redes sociales. Como hay mucha adicción, se utiliza ya ese concepto, se está en debate si realmente, así como hay adictos a la marihuana, ya hay adictos a las redes sociales. Estoy justo leyendo un libro, a ver si el martes se los enseño, de ese tema. Y dice el especialista, bueno, cuando dejas de hacer tu vida normal y estás en el chat, perdón, en las redes sociales 5 o 10 horas y dejas de atender tu ejercicio, tu tarea, tu convivencia en casa, tus quehaceres, hablar con tus hermanos, eso ya es adicción, porque estás perdiendo la brújula de todas tus demás actividades. Em, y sobre todo las mujeres. Han salido estudios en donde mencionan que las mujeres
son las más propensas a tener problemas emocionales con respecto a lo que ven en las redes sociales. Lo que vemos en las redes sociales muchas veces son mundos felices, ideales. Entonces, hay ahorita un debate, es muy reciente todo este fenómeno, por eso no hay una contundencia que digan, sí, es adicción o sí te genera problemas emocionales. Pero ese evento fue muy curioso porque en muchos lugares está pasando eso, están utilizando al chat como psicólogo. Tú le dices cómo te sientes y el chat te va a decir, pues, qué tienes o qué sintomatología puedas tener, incluso te puede decir qué hacer, ¿no? En caso de que te sientas deprimida. Mm, n- n- no está mal, eso no está mal para que tú tomes conciencia de que, te pasa algo, tienes un problema y te dirijas a un psicólogo. ¿Cuál es el problema? Que te quedes nada más con el chat. Si te quedas tú nada más con el chat que para que eh, te haga una terapia, eso es erróneo, ¿sale? Porque una terapia implica más que un consejo, ¿no? Y es más, te voy a decir una cosa, no son consejos. Cuando tú vas con un terapeuta, bueno, no te da consejos, ¿no? Te analiza, te dice qué está pasando, ¿no? Yo me acuerdo que mi terapeuta me decía, hace más de 10 años más o menos, que yo tendía a tener comportamientos infantiles. Fíjense, ¿eh? Y eso cómo me enojaba. Cómo me enojaba y le reprochaba a mi psicólogo eso. Pero me tardé un poco en entender a qué se refería, ¿no? Y hasta que lo entendí, dije, ya sé por qué dice Gabriel esto. Esto no pasa con una máquina, con una tecnología. ¿Sí me explico? Por eso, eh, si ustedes, por ejemplo, me pone una analogía muy bonita de cuando te duele una muela, ¿con quién van? ¿Con quién van, chicas, cuando les duele una muela? Con el dentista. Con el dentista, ¿no? Y si tienes un mal emocional, si te sientes deprimida, si te sientes triste y ves que eso ya no es un día, sino ya son varios días, ¿con quién tendremos que ir? Un psicólogo. Exactamente, Isabela, con un psicólogo, porque él me va a diagnosticar y me va a ayudar y me va a decir, a ver, vamos a suponer, pues, es que, pues sí, te están afectando el ver muchas redes sociales, te está afectando el hecho de ver que el mundo de esta gente es un mundo ideal, pero acuérdate que no necesariamente es, ponemos lo que nosotros queremos poner, ¿no? Nuestras alegrías, pero en general, pues como todo ser humano, pasa por alegrías y pasa por tristezas y pasa por decepciones. Entonces, el uso del chat está bien para que tú, pues, te adentres y digas, pues sí, creo que sí tengo algo, y vayas con un especialista, ¿no? Hay muchos usos que se le están dando. No sé si han visto comerciales también ya hechos con inteligencia artificial. Hay uno muy bonito en Google, en Gemini, que hasta lo sacaron en la tele, de un niño y sus papás que se le pierde el capibara. Sí saben lo que es un capibara, ¿verdad? Yo no sabía hasta hace poco, ¿eh? No sabía que es un Sí, animalito. Sí, es un animalito que ahorita se puso de moda el capibara, que se le queda en el avión al papá. Y la mamá, y así, chin, y el capibara. Entonces el papá, pues voy a comprar otro capibara. Y llegaba dentro de 15 días. El Itzi. Entonces, ¿qué le decimos al niño, no? Y le dijeron al niño que el capibara fue a conocer el mundo. Entonces, lo hacen con imágenes de Google, con Gemini, y ahí te ponen al capibara en Mérida, en Tulum, bueno, ay no, ¿cómo se llama? Bueno, Monte Albán,
creo que es Monte Albán. Te lo ponen en Hawái, te lo ponen y le dicen al niño, pues va a venir en 15 días, porque él, como le gustó viajar, se va a seguir viajando, ¿no? Ojalá lo puedan ver porque está muy bonito el comercial. Y eso es lo que está haciendo ya la inteligencia. Y el problema ahora con muchas situaciones es que pues va a dejar sin trabajo a muchas personas, lo cual me parece absurdo. Yo creo que ante todo la humanidad debemos de cuidarnos a nosotros como humanos y no dejar que la gente tenga trabajo y yo hacerme más rico porque voy a usar una tecnología. Eso me parece despreciable, ¿no? Que lleguemos a esos niveles por avaricioso tener más dinero, no seguir contratando a gente que hace diseños, por ejemplo, ¿no? Entonces, trae muchas consecuencias la inteligencia artificial, pero una que es la que ahorita los maestros estamos poniendo el acento y en todas las universidades y preparatorias y escuelas están diciendo qué vamos a hacer para que los chicos no usen la inteligencia artificial eh, y que eso eh, genere problemas porque ellos no están aprendiendo, ¿no? O sea, ¿por qué me voy por el camino más fácil? Porque, o sea, también tiene que ver, también, no solamente con situaciones éticas, sino también con comprender el entorno. Lo que yo les decía hace rato, eh, por ejemplo, me imagino que a muchos estudiantes, pues no les ha de gustar esta materia de argumentación, de escribir. No, a mí me da flojera, yo no quiero escribir. ¿Qué es eso? ¿Cómo leer? Pues es parte de la formación integral. O sea, es parte de tener una construcción de conocimiento que te sirva para el mundo. A ver, ustedes si tienen hijos, ¿no les va a gustar que sus hijos tengan un conocimiento, que sean aplicados, que sean disciplinados, que les guste, que sean destacados? ¿No? ¿No les va a gustar cuando lleguen ustedes a la escuela de sus hijos y les digan felicidades? Señora Dafne, porque su hijo, ¿no? ¿No te gustaría, Dafne? Pues sí, ¿no? Yo creo que, yo creo que Mande, no, no escuché muy bien. sí, que le estoy diciendo que a poco no les gustaría que ustedes, sus hijos, si quieren tener hijos, se destaquen, lean, Sí, claro. estudien, ¿no? Pues igual Ujú. pasa con sus papás, que quieren que ustedes destaquen. Y para destacar, para demostrar conocimiento, no le tengo que entrar a todo, aunque no me guste la materia de argumentación, tengo que entrarle a la materia de argumentación, tengo que aprender a argumentar, tengo que aprender a escribir un ensayo. O sea, y no decirle a la inteligencia que me lo haga, porque me está volviendo tonto y perezoso, según Exacto. estudios. En la revista hay una revista que se llama Wired, que agarra un reporte de muchas investigaciones y lo que llegan a la conclusión es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los jóvenes para que entiendan que todo les va a ayudar y que si utilizamos esta tecnología, pues nos va a pasar como en la película de Ultron? Bueno, ahí nos destruía físicamente, acá nos va a destruir intelectualmente, cognitivamente. No vamos a tener la capacidad de pensar. Y cuando lleguemos a temas importantes, este, por ejemplo, hay unos temas muy interesantes como la machósfera, los incel, que son chicos que tienen una concepción negativa de las mujeres. Entonces, cuando un chico sin leer y sin nada se enfrenta a una situación, obviamente no va a tener esa capacidad de reflexión para decir, oye, no, o sea, yo no voy a violentar a las mujeres. Si no he tenido yo suerte con las mujeres, es por algo, pero yo no voy a portarme como los que en Michoacán que asesinaron a la maestra, un cuate que asesinó, un chico de la prepa asesinó a dos maestras. Y así está pasando cosas, la violencia. Entonces, por eso tenemos que leer, por eso tenemos que reflexionar, por eso tenemos que escribir. Como lo dijeron ustedes ahorita, utilizo la tecnología para ideas, para construir ideas,
como fuente de información. A ver, explícame qué es esto de los incel, ¿no? Explícame qué es. Y ya te va a explicar que, cómo se llama ese fenómeno, son siglas en inglés, un acrónimo. Entonces ya te va a decir y tú ya vas a ir adentrándote. Pero a la hora de hacer un trabajo, o sea, con todo lo que tú leíste, con todo lo que tú sistematizaste, tú haces tu trabajo. Por eso en la introducción, cuando les digo pongan su tesis, es muy importante, porque es poner lo que tú crees, lo que tú piensas. Y lo que tú piensas lo tienes que argumentar en los siguientes párrafos. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo usamos la inteligencia artificial. ¿Sale? La puedes incluso utilizar, por ejemplo, este articulito que le pedí, lo puedo utilizar y digo, ay, pues esto me gustó, ¿no? Esto, durante este periodo, tal, lo corto y lo pego, pero lo cito, ¿sale? Lo cito. O sea, digo que esto salió de Gemini en el 2026, ¿no? Párrafo tal. Bueno, no, porque como esto nada más es mío y es otra de otras características, fíjense, podemos hacer fuentes de información personalizadas. Esto no es personalizada. Esto ustedes van a la librería cerca de su casa y hay posibilidades de que tengan este libro. Pero si ustedes buscas en Gemini de otros, me lo hizo nada más a mí. Esto es personalizado. Entonces, bueno, nada más pones que lo hizo Gemini y el año. ¿Sale? Ok, Bueno, ya me pasé un ratito de clase. De todos modos, el otro martes vemos los proyectos y si quieren, si tienen dudas o si quieren seguir, podemos hablar de esto un poco. Yo me quiero centrar en lo que sigue de esto, un poco que les dije, cómo, cómo interpretar la información. Que yo leo, pero ¿qué hago con lo que leo? ¿Cómo le hago para que lo que leo se me quede en mi cabecita y yo pueda hacer reflexiones sobre lo que leo? Lo pueda criticar, lo pueda analizar y yo tenga la capacidad de escribirlo sin necesidad de una ayuda que realmente lo que se genera es una deshonestidad académica. Ahorita muchas universidades están con el tema de integridad académica y ¿saben qué? Creo que no sabemos cómo entrar. Este, ya para cerrar, yo tengo un problema con unos chicos de universidad porque están con el teléfono jugando videojuegos en clase, ya les llamé la atención, ya les dije por la buena, pero, pero tal pareciera que hay una sensación de que no se quieren aburrir, no sé, hasta les digo, pues sálganse, o sea, ¿qué se quedan en el salón? Hay una sensación em, de como miedo, no sé, de que no pueden dejar de hacer eso. como Yo creo que ya ansiedad, una adicción, perdón. como tipo ansiedad también, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, una ansiedad que tienen y que por más que se dé, no, no. Y ahí es donde los especialistas tienen que trabajarle, porque por más que les dices tú racionalmente, incluso, bueno, ya uno lo saqué del salón, al siguiente día del clase seguía igual. ¿Sí me explico? Entonces, eso para uno es muy desesperante. Entonces, yo a la conclusión que llegué también es que no tengo todas las herramientas para tratar a un chico de esas características, pero tengo que tenerlas porque tengo que saber dialogar con él y decirle, a ver, pues, ¿qué te está pasando, no? Porque no es posible que tú entres a un salón de clase en donde tú vas a aprender y estés haciendo eso. O sea, no sé, chicas, qué piensen ustedes, pero no es normal, ¿no? ¿O no creen? O sea, no es normal, No, no es normal. Es ¿no? que se vuelve una dependencia, por ejemplo, con las redes sociales, con los videojuegos. Volvemos eso muy dependiente que ya no podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y si empezamos a sentirnos como aburridos o así, optamos por entrar al teléfono, a Claro, lo que ya tenemos claro. de dependencia. Sí, bueno, ya me desahogué con ustedes un rato.
Ay, no, es que sí. Sí, Dicen, ya no, sé. no puede ser, o sea, pero bueno, no solamente soy yo, ¿eh? Muchos profesores se enfrentan a lo mismo y algunos están más desesperados. Algunos lo que hacen es pelearse, pero tampoco vas a entrar a un Sí. aula a pelearte. ¿Sí me explico? No, 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 no vas a estar a cada rato peleándote con el no. alumno. Pero bueno, pues ya les contaré cómo me va. Cuídense mucho y cualquier duda me escriben. Y gracias. Les Igualmente. mando un corazón porque estuvieron muy Gracias. participativas ahora. Ahí está el corazón. Gracias, adiós. Bye, Adiós. bye. Cuídense Bye. mucho. Profe, cuídese. Bye, cuídense ustedes también.